Crónicas, el volumen 1, La Educación, que hemos publicado con muchísimo afecto junto con el Centro de Historia de la UNI, el Fondo Editorial que me honro en conducir, y con el apoyo del CES, Centro Regional de Sismología para América del Sur. Es un momento muy especial, muy satisfactorio, porque se trata de celebrar la obra de largos años de vida que continuarán, por supuesto, mucho más hacia adelante. Para ello vamos a invitar a quienes conforman la mesa, por favor, el doctor Luis Gutiérrez, tome asiento, la licenciada Giovanna Cáceres, el ingeniero Edilberto Guamaní y naturalmente el doctor Leandro Rodríguez Valverde. Palabras para ellos, por favor. Hay dos cosas que siempre hay que prodigar porque no cuestan casi nada o nada y dan una rentabilidad inmensa. Decir gracias y aplaudir, con cosas que podemos repartir con mucha seguridad de que será beneficioso. Bien, conforme se ha realizado este programa, vamos a tener primero algunas intervenciones a modo de comentario, 3 intervenciones, luego un intermedio musical y finalmente las palabras del autor. Esa es la lógica de esta reunión. Para la presentación, comentario, recomendaciones en torno al libro, pues tenemos en primer lugar al doctor Luis Gutiérrez Celis, bachiller en medicina humana y título de médico, por supuesto, médico cirujano, Universidad Nacional de Trujillo, residente del Hospital Materno Infantil San Bartolomé, especialista en ginecología y obstetricia por la Universidad de Cana, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Cana de América. Estudios en maestría y doctorado en medicina por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, médico asistente del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Vital Carrera Menara de Salud, pasantía de medicina neohipocrática en la clínica Carlos Casanova Valenti, estudios especializados en ecografía Doppler, cirugía pélvico-abdominal y fisioterapia, miembro del número de la Federación Internacional de Sociedades Científicas FISS. Lo recibimos con gran cariño. Señor doctor Leandro Rodríguez Valverde, licenciada Giovanna Cáceres, ingeniero Edilberto Guamaní, señor filósofo Álvaro Montaño, distinguidos amigos y público. Cuando recibimos el encargo de Leandro, quien es un inmenso amigo y miembro de la Federación Internacional de Sociedades Científicas, de inicio vimos algo complejo porque para un médico comentar un libro de ciencia es familiar, pero no es tan familiar entrar a una especialización que es la literatura. Entonces tuvimos que hacer un estudio de lo que es una crónica. Y entonces tuvimos que ver cuál era el pensamiento que anima a un cronista. Y tenemos grandes cronistas muy conocidos. Uno de ellos es el César Uceda, quien es uno de los primeros cronistas, hablamos de 1940. Luego el más conocido es Inca Garcilaso de la Vega. En este tema, lo que implica, lo que anima es el relato. Si uno lee la crónica, van relatando la vida de esos tiempos, de cómo era Ecuador, cómo era Colombia, cómo era Perú, Bolivia, que era uno solo. Pero cuando abordamos el libro que amablemente nos lo dedicó Leandro, vimos que además de la crónica, hay una
cambio en la mente. Y eso es lo que anima. El cronista relata para que pase a la historia, que es fundamental eso, qué es lo que pasa, qué es lo que ha pasado. Indudablemente que en esta crónica de ciencia y vida va todo un querer cambiar la mentalidad. Entonces, analizamos el libro, es un libro, ¿puede pasar el primer tono, por favor? El segundo, por favor. Es un libro de 163 páginas, en la cual el autor aborda 57 tópicos. Los vamos a ir mirando. Pasamos a la otra, por favor. Y en esto, en 57 tópicos, vamos viendo, y cuando vamos viendo la complejidad de este libro, pero a la vez vamos a encontrar un libro ágil, sorprendente por el abordaje que es el autor de los temas, auspiciador de un cambio positivo en el que está leyendo, que indudablemente que también hemos visto ese cambio en Leandro. Leandro viene de un lugar precioso, que es Huaraz, golpeado por sismos y también con grandes eventos en su vida, como es la partida temprana de su padre, un maestro que lo guió, y de su madre, extraordinario. Somos amigos en común. Eso produce en él la misma transformación que en ustedes, porque si están aquí, debe haber una transformación que lo lleva a un perfeccionamiento. Y ese es el liderazgo de este libro. No va a haber tiempo de analizar todos estos aspectos, pero por ejemplo, en el capítulo 11, él relata todos los cambios tecnológicos del siglo XIX al detalle y cuáles son las aplicaciones, es decir, las tecnologías para un mejor transporte. Habla, por ejemplo, algo que yo no sabía, yo conocía que el petróleo le decía diésel, pero yo nunca había reparado que había un señor diésel que fue el autor del motor de petróleo, el diésel. Y le pusieron diésel. Y así una serie de autores, ese es el relato crónico. Luego va analizando, por ejemplo, en esos capítulos, cómo hace la universidad, que hace un anclaje con los inventores y con la industria. Y luego sale un producto que se llama progreso. El mismo autor en varios aspectos de sus capítulos analiza por qué no se ha producido eso en el Perú. Y resulta que la conclusión que ustedes al leerlo es que no se ha producido eso. Por ejemplo, ahorita hemos tenido que un puente se cayó por Guará y que un techo se nos vino encima. Por si acaso este techo es muy seguro. Lo hemos probado con Leandro, hemos hecho un poco de sísmica y es seguro. ¿Qué significa eso? Que hemos visto que a ninguna universidad lo han llamado. Vemos que se están ahí, pero a ninguna universidad que los sismos son los sismólogos son los que saben cómo se mueve la casa y cuáles son, ni los expertos. En cambio, en otros países del hemisferio norte, apenas ocurre eso, a quienes van, tocan las puertas es a la universidad. Y esa universidad tiene sus fondos en base al resultado de su ciencia. Y esa universidad progresa. Acá vemos cómo las universidades luchan por presupuestos. Allá no. Allá les agradecen con pagos para que progresen. Y es así. Y esto lo he aprendido aquí, en esta parte. Luego, hay un aspecto con respecto a la
el autor analiza el sistema educativo. Y es fundamental. Nuestro país tiene que hacer un cambio, un giro en todo lo que es la educación hacia la ciencia. Ciencia aplicada, ciencia pura, y el científico tiene que tener un lugar preponderante en la sociedad. El mensaje es eso. Luego hay un aspecto que también vamos a resaltar, es la línea de maestría. El autor resalta el valor de la línea de maestría. Esa línea de maestría viene desde los padres, la mamá, el papá. Él relata en su libro cómo se vio inmensamente enfocado en alumnos que entrevistó en la Católica y cómo veía por qué tenían ese ansia de triunfar, y eran en sus raíces. Eran hijos formados por una madre, un padre, etc. Indudablemente que esto no es su paradigma, porque hay grandes actores como Steve Jobs, que fue un hijo adoptado, no tuvo a papá ni a mamá, lo adoptaron, pero ellos establecieron la línea de maestría. Y él lo enfoca a su mentor, el doctor Giselle Mato. Este maestro, que fue el director de Ceresi, donde ahora Leandro, su discípulo, es el director, lo formó. Y este maestro de la física peruana, Sudamérica, por respetado en toda América, tenía algo importante, que es parte de los grandes seres, la amabilidad. Él era extremadamente amable con todos. Y él va relatando en su libro cómo lo primero que él decía, bueno, ¿qué están haciendo? No, era preguntarle, y a mí me ha agradado muchísimo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va en tu vida? ¿Cómo está tu familia? Y luego rescato la enseñanza de este maestro en el sentido que decía, deben preocuparse todos ustedes, los de jóvenes, y no hay edades, acá ustedes son jóvenes, por hacer un plan de vida para que los podamos ayudar. Como eran jóvenes, ¿qué planes de vida tienen? Y a veces cuando uno es joven le preguntan, ¿cuál es tu plan de vida? Es decir, ¿qué vas a hacer en tantos años, en tanto tiempo? Él era el maestro Alberto Giselle Mato, de orígenes cusqueños, que hablaba quechua, y él me ha contado ya que hablaba tanto quechua que se hizo amigo de la mamá de uno de sus discípulos, que hablaba quechua pero de Huaraz, y se entendían perfectamente. ¿Cuántos hablamos quechua? Yo no he tenido la suerte de hablar quechua, pero los felicito a aquellos que hablan. Él decía, el mismo autor dice lo siguiente, ¿ya? Hay hombres que muestran con su ejemplo el camino. Otros no solamente hacen eso, sino te enseñan a caminar. Eso era don Alberto y lo toma. Y esto para relatar las líneas de maestría que son vitales. Nosotros en medicina lo tenemos claro. Nuestro maestro Hipócrates, una de las carreras que tiene muy clara, y amamos a nuestros maestros hasta que están en vida y lo recordamos siempre. Y eso es algo muy importante en nuestro país, que no se pierda esa línea de maestría en todas las profesiones. En todas las profesiones. El futuro de nuestros países y del mundo está en las líneas de maestría, que no se deben perder. Y esto está de acuerdo con los fundadores de nuestra Federación Internacional de Sociedades Científicas, donde señalan esa importancia. Luego, en el capítulo 28, aborda un tema. ¿Por qué cuando envejecemos dejamos de hacer preguntas? Es algo que él lo relata, lo va viendo, y es que va al punto siguiente, que no debemos envejecer. El punto es que no debemos envejecer y debemos mantenernos jóvenes
a pesar que tengamos 60, a pesar que tengamos 70, a pesar que tengamos 80, 90, debemos pensar jóvenes. Y el joven es aquel que piensa en un plan de vida que no se acaba y siempre optimista. Y relata ahí lo que un profesor de él también tenía, un mentor, que estaba dando su clase y le preguntaba de pronto que tenía la clase y le preguntaba a su alumno, ¿y tú dudas? Si te dudas, o sea, lo que decía, tienes que dudar. O sea, no quiere decir que uno sea un receptivo total y no dude. Y esa duda te lleva adelante, te hace estudiar. Lo mismo decimos a nuestros internos y presidentes. Lean, lean, lean y duden. Y así se mejoran los procesos. Es esto que está en este libro. Luego aborda, del 29 al 30, la educación, donde dice, la educación va más allá del aprendizaje. La educación va más allá del aprendizaje. ¿Y es cierto? Porque si se queda en el aprendizaje, se convierte en un instruido. Pero la educación es agregar a esa instrucción los valores. Y eso es lo que va enseñando en ese libro. Finalmente, hemos abordado los últimos temas. Es el primer tópico donde centra algo interesante y con eso vamos terminando. El primer tópico es respecto a la educación científica. La experiencia demuestra que no aprendemos de la experiencia, citando a otro amigo o a un grupo de amigos. La experiencia enseña que no aprendemos de la experiencia. Y esto va también en salud. Yo siempre le digo a mi paciente y a mis amigos, todo da signos y síntomas. Todo. Lo que pasa es que no los percibimos. Debemos alzar para mantener esa atención profunda en esos cambios que son los signos y síntomas en la parte que vamos a estudiar. Y luego relata por qué vivimos día a día atados a nuestros paradigmas y nunca nos enfrentamos a ellos. Estos capítulos primeros, justo el autor y luego relata, para terminar, lo que debemos hacer es empezar una cruzada de valores, utilizando el Internet para lograr un pacto con los medios de comunicación y la formación de un nuevo ser humano. Formar a un estudiante con respeto, con dignidad, fraternidad, que sea crítico consigo mismo en una sociedad de autoaprendizaje. No tengamos temor a las herramientas tecnológicas, pero si tenemos los valores vamos a saber cómo usarlas para lograr un mundo de paz, de tolerancia y justicia. Muchas gracias. Un mundo de paz, tolerancia y justicia tenemos que buscar. Qué bueno que ese sea el mensaje que resume la lectura de las crónicas del doctor Leandro Rodríguez, porque hoy, en el 2025, pues hace falta, ¿no? Especialmente en este año 2025. Continuamos con los comentarios, en este caso, a cargo de la licenciada Giovanna Cáceres Vargas, pronta destacada profesional, sólida formación académica y amplia experiencia en el ámbito cultural y turístico. Posee un grado de Historia del Arte en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ha obtenido la certificación como guía oficial de turismo del Centro de Formación en Turismo Centrotur. Además, complementó su formación con un diplomado en enseñanza del inglés como segunda lengua otorgado por la Universidad Católica. Giovanna Cáceres ha tenido el privilegio de visitar numerosos sitios turísticos de renombre en todo el mundo, desde San Petersburgo, el Hermitage, el famoso museo, el Hermitage en San Petersburgo, el Museo del Prado en España, el Coliseo Romano, el Capilla Sixtina y varios museos en los Estados Unidos. A lo largo de su carrera ha desempeñado roles relevantes en instituciones culturales y municipales de Lima, incluyendo
el Museo de Oro del Perú y el Museo de Antropología e Historia. Además, ha compartido su conocimiento y pasión por el turismo y la cultura como docente en diversas instituciones dedicadas a la formación en turismo. Licenciada La Esperanza. Buenas noches a todos, distinguida mesa de honor. Para mí es realmente un placer estar con ustedes en la presentación del primer libro de mi esposo. Se podría decir que hasta lo hubiéramos hecho los dos, porque los dos hemos recorrido toda una experiencia desde que fuimos padres muy jóvenes con nuestros hijos, tratando de hacernos hombres de bien. En este camino fuimos enfrentando numerosas dificultades, pero a la vez las fuimos venciendo. Puedo decir con orgullo hoy que tengo dos hijos maravillosos. Uno es pianista de profesión, se gana la vida formando nuevos profesionales en el área del piano. Y Javier, ni qué decir, porque él está permanentemente con niños en el Colegio Cambridge y se dedica, en estos momentos se tiene que venir a tocarnos un solo, pero está, digamos, en un evento, un matrimonio aquí en la Reina, entonces tiene su vida bastante ocupada entre él y su familia, que son dos niñas preciosas, mellizas. Bueno, como les digo, este fue un camino muy arduo, porque nos enfrentamos a una sociedad que no comprendía muchas cosas que nosotros queríamos inculcarles a ellos. Como por ejemplo, tratar de que su educación sea lo más integral posible. Empezamos por la natación, el inglés, no todo lo que podíamos darles, el karate. Mi hijo mayor ha asistido a distintos digamos, cursos complementarios que ahora le llaman extracurriculares. Pero encontramos en la música su pasión. Él mismo fue quien encontró su pasión en la música. Y como decía mi esposo y nos dice siempre, él no hubiera podido ser otra cosa más que música. Porque él vive de la música, sueña con la música, es algo que le apasiona. Y en su libro trata mucho sobre este tema. Cómo inculcar en nuestros jóvenes, en nuestros niños, la pasión por lo que hace. Al comienzo nosotros pensábamos que, digamos, tocando determinadas piezas era el objetivo final de su formación como músico. Pero nos fuimos dando cuenta al conversar con la misma profesora cuando le decían, pero esa pieza ella la sabe tocar. Y entonces mi hijo nos decía, mamá, la música es mucho más profunda. Ponte a pensar, estos tonos, estos semitonos, estos tiempos, estos silencios que yo me contemplaba. Entonces en esos momentos nos hacía ser conscientes del valor agregado que le estábamos dando. O sea, Leandro en su libro habla mucho de la importancia que tienen los padres en la formación de sus hijos. La importancia de la maestría que nos habla el doctor Luis, de guiarlos hacia un camino correcto y que le permita a él descubrir sus habilidades, sus talentos, sus pasiones. Conociendo a nuestros hijos vamos a poder potencializar ese valor que le estamos dando fuera de la parte académica, que él también la menciona, más allá de lo académico que lo puede encontrar en un aula, en los libros, en internet, formar, como decía el doctor Luis, estos valores que son pilares de su vida, pilares como seres humanos. Él habla también de lo que es la cultura en muchas de sus crónicas. ¿Por qué es importante la cultura? Entonces nos ponemos a pensar que muchas veces se nos dice, ¿no? ¿Para qué estudiar una clase de arte, de dibujo, de pintura? Es algo que no debe ser, digamos, una pérdida de tiempo en lo que el niño va a aprender. Y no sabemos que tal vez dentro de todas las, digamos, áreas de estudio, tal vez dentro de todas las materias
lo habla mucho en su libro ¿Por qué es necesaria la cultura? ¿No? Es lo que nos da, según lo que yo también soy especialista en arte, y he aprendido a que desarrollar este tipo de actividades en el ser humano define su condición humana, ¿no? Nos hace diferenciarnos de todo el resto de seres de la naturaleza. Nos da esa capacidad de crear, de hacer pensar, de hacer sentir al espectador. Y eso ha sido apreciado desde los orígenes de la civilización. La cultura griega, que él también la menciona, como madre de la cultura occidental, es lo que nos ha permitido ser conscientes del valor que tiene la filosofía en nuestra vida, el saber preguntarnos el porqué de las cosas. Y ahí va la curiosidad del niño que les hablaba nosotros, ¿no? La curiosidad que no debemos matar, que debemos estimular, que debemos nosotros mismos hacer posible, mientras más lo conectemos con experiencias realmente renovadoras. Por ejemplo, en una visita a un museo, cuando yo llevo a mis nietecitas y mis mellizas de 7 años, le digo, vamos hoy día a ver las momias. Entonces, ellas alucinan con ver las momias y cuando llegan a la guapa y están en el museo, les dicen que son felices. Y ese sentimiento es fundamental, a ser capaz de apreciar algo. Es algo que no debemos soslayar, fundamental, diría yo. ¿Por qué? Todo esto hace que el ser humano se vaya asentando en criterios que le van a permitir una solidez de un mañana prometedor, porque siempre van a ir acompañadas a todas estas vivencias que van a permitir ir poco a poco formando valores fundamentales en nuestra vida. Entonces, todos ellos descansan en una cultura vasta, y como les decía, que van a ser fundamentales en su capacidad creativa, formadora, cuando sean profesionales. No necesariamente van a tener que ser artistas. Pueden ser matemáticos, pueden ser científicos de distintas áreas de la biología, las ciencias médicas, pero van a tener ya ese chip, como decía Leandro, dentro de sí. La importancia del hogar, otra vez vuelvo a nuestra experiencia. Leandro me contaba en un caso que él expone en uno de los capítulos, cuando él hace un papel, digamos, de calificador y entrevista a varios posibles alumnos de la Católica, de la Universidad Católica, de la primera opción. Entonces son alumnos que tienen las notas más altas y van en, digamos, y esa evaluación les va a permitir tener una beca completa o les va a permitir a ellos tener ciertas, digamos, facilidades económicas. Les tocó el caso de una alumna que era la única del Colegio Nacional. Esta alumna para mí ha sido un ejemplo de lo que puede proyectarse en nuestra sociedad. ¿En qué sentido lo digo yo? Yo le pregunté a él, pero era la única de que provenía de un Colegio Nacional, sí, me dice. ¿Y cómo? ¿Qué es lo que tú dices para que la evaluaras con una nota tan alta y la recomendaras como la alumna que debería tener el mayor apoyo posible, que no se pierda en el camino? Él dice, fue su convicción, pero ¿qué? De lo que ella quería hacer, su madurez en todas las respuestas. Y eso me hizo preguntarle, ¿no? ¿Qué diferencia había entre una niña de ellas y la otra que venía de uno de los colegios más caros de Lima? Entonces, lo que él me dijo me sorprendió, porque me dijo, se levantaba muy temprano a las 5 de la mañana, digamos, preparaba el desayuno, salía a vender. Tenía colgados aquí caramelos, chocolates, hasta determinada hora y después estaba bañadita yendo al colegio. O sea, la pobreza y la humildad de sus padres no eran inconvenientes para que ella vaya formando principios, disciplina, valores. Esta niña, luego de vender, lo ponía en una cajita al centro de la mesa donde sus hermanos mayores también ponían lo que iban ganando durante el día. Y al final, el papá llegaba después de un trabajo arduo de albañil
y la mamá, después de haber venido en el mercado, a comer juntos y ser una familia feliz, en la cual se preguntaban entre ellos qué es lo que habían hecho durante el día, y cada uno le transmitía, porque todo eso le sacó a la niña, a la chica esta que estaba aplicando a la universidad, ¿no? Inclusive, mirando como entrevistador, le preguntaba sobre la parte de seguridad personal que la niña tenía. Entonces es un momento que dice, cuando le preguntan, ¿no te da miedo de que te pase algo? ¿Y qué piensas de, digamos, de si alguien te empieza, ¿no?, a sobrepasarse? Le dice, yo tengo bien claro, porque mi mamá y mi papá siempre, así no te parezca que yo, como un poco, no tal vez cuando no habla mi mamá, mi papá, pero es importante el mamá y la papá que siempre valores, porque le decía a la niña que la persona que la quiera la tiene que respetar, la tiene que querer, la tiene que acompañar. Le decía todo lo que uno debe buscar en una relación de pareja. Entonces la niña ya tenía los conceptos de que las personas que iban a entrar a formar parte de su vida tenían que tener ciertos criterios y ciertos comportamientos elementales de respeto y que iban a permitir una relación como la de sus padres. Y Leandro también menciona en muchas de sus crónicas la importancia de esta relación. No necesariamente pueden ser los padres, pueden ser también los tutores o las personas que están en cargo de la criatura, ¿no? No necesariamente no todos tenemos la dicha de tener a nuestros padres en casa. Pero a eso vamos, ¿no? Dentro de otros aspectos que yo también quiero resaltar es la constancia, la perseverancia, el afán y la lucha de cambiar el mundo día a día, que lo conmueve y lo expone ante distintas situaciones que se tienen que enfrentar ante distintos organismos en sus centros de trabajo, donde ha tenido que lidiar mucho con los conceptos ya, digamos, preconcebidos de aceptar todo. Él siempre cuestiona, por ejemplo, y pienso que también, como decía el doctor Ruiz, nosotros debemos salir diferentes cuando terminamos de leer el libro, porque cada cuestionamiento que él hace cuestionamientos sobre de ser como chimpancés amaestrados. Me dio bastante gracia cuando leí eso. Él habla de seguir como carneros, todo lo que se nos estipula, nos establece el esnovismo al que todos queremos entrar en carrera, tener el último iPhone 15, tener la tecnología última en nuestras manos. ¿Y qué diferencia con la anterior? Mínima. Entonces, todas estas acciones van a entrar a formar parte de nuestros valores que van a regir nuestra vida. Y como sociedad, al final todo redunda en bien de la sociedad. Porque si nosotros, dentro de cada uno, luchamos contra estas situaciones de desventaja que tenemos como país, definitivamente el libro va a ser un sustento para, digamos, nosotros tener el coraje también de cambiar. Desde el ahorro simple del papel, hay una crónica que se llama simplemente El papel. Y él nos hace tomar conciencia de una forma tan cruda de que al momento que estamos utilizando o destruyendo o simplemente malversando este tipo de elementos que provienen de un ser vivo, que es un árbol, ¿no? Y digamos, la actitud que estamos tomando indiferente ante destruir estos elementos, digamos, fundamentales que es cuidar, digamos, el medio ambiente, y ni siquiera somos capaces de reforestar siguiendo las normas básicas. Entonces nos hace tomar conciencia de que cada uno de nosotros, en el papel que tengamos que jugar en la sociedad, podemos poner nuestro granito de arena y no conformarnos, no sembrar valores que a la final son antivalores porque simplemente todo el mundo los hace. Tenemos un arduo camino que recorrer como sociedad, y aquí termino porque ustedes van a tener la posibilidad, espero que sí, que tengan el libro en sus manos y se puedan nutrir de toda la experiencia que ya lo he compartido en su libro, en sus crónicas. Muchísimas gracias.
notar esto de que va y viene, ¿no? El bien pues tiene repercusiones, así como por desgracia también el mal. Y bueno, pues estamos ante una obra compartida, también lo aviso. Ella y el esposo son de cierta medida coautores, de alguna forma, del espíritu que anima la obra. Viene ahora nuestro querido amigo, el ingeniero Gilberto Guamaní, es ingeniero electrónico por la Universidad Nacional de Ingeniería, desarrolla su profesión en diversos campos, pero, como suelo yo decir, es de aquellas personas que tienen los dos lados cerebrales funcionando, es decir, la parte racional y la parte emocional, ambos lados, y por lo tanto quiere ser también un hombre de las humanidades, un ingeniero volcado a la historia, al interpretar los acontecimientos. Eso es su espíritu constante. En la universidad, pues recogiendo la historia de la UNI, recogiendo las experiencias, buscando en cada sector cómo puede interpretarse por los diversos actores para que quede plasmado el legado, pero también como literato propio derecho, porque escribe literatura, es en fin una persona múltiple en sus quehaceres. Y qué bien que ahora está a cargo del Centro de Historia, digno de sucesor del doctor José Ignacio López Soria, que fundó el Centro de Historia. Le recibimos ahora con muchísimo afecto. Este libro, en primer lugar, quiero expresarlo, me ha, por ejemplo, me ha motivado a lo largo de los capítulos ir pensando en personas. Por ejemplo, miren, ¿en quiénes he pensado a ver el libro? Se me invitó a pensar en él. En principio, a los dos primeros capítulos, tres primeros capítulos, recordé a mi padre que decía, cuando pensaba en una persona, ese señor es querido, el lenguaje muy propio de un escribano de Estado con diploma de los años 30. Entonces, yo veía, y recuerdo a mi padre que decía, es un racho. Miraba la cita, las reflexiones ahí, ¿no? Miraba. Y después, poco a poco, en un momento determinado, empecé a pensar en Octavio Paz, en alguna de sus obras, y decía, este Octavio Paz no le dieron premio Nobel por poeta, sino como ensayista. Y eso lo sabemos muchos digo por sentido plural, ¿no? Pero como líder, pero estudiante. Y seguía leyendo, y en un momento pensé que hay que ver, que no se le a nada. En uno de los capítulos, ¿no? Después, y así fui pensando, pero en todo caso, antes de que me hiciera todo, pensé, ¿por qué pensé en uno y otro? ¿No? Y recuerdo, cuando pensé en Laxo, inmediatamente recuerdo la escena esta de Julio Arroyo Ribeiro, que lo pone ahí a Sartre y en la embajada, ¿no? Con Raxo, en una conversación, él dice, trabajaba en la embajada y dice, sería bueno que sentara a Raxo, Oscar Miguel Pizarra, gran difusor de la ciencia, escritor, al filósofo francés. Conversaron muy amenamente, se hicieron amigos. Y cuando se va, Ramón primero le pregunta a Santiago, bueno, con más conocimientos y un metro de profundidad. Entonces yo dije, Raxo, porque tanto conocimiento, pero es un Raxo diferente, porque era científico. Y encontraba que en ciertas normas propiamente científicas, o sea, cualquiera no podía mencionar, citar, hacer alusión, no podía. Entonces, es un Raxo, pero es un Raxo diferente, tendría que ser no Raxo, sino de algo invertido. El que se quería ahí, yo también invertía, tendría que ser simple y serio. Luego pensé en dinero, que tiene que ver, por ejemplo, cuando pensé, cuando en un momento determinado, los jesuitas hacen un informe a los españoles, dicen, los indios
chorro de la cabeza. Y en otro momento, en otro diálogo dice, ¿no? Oye, pero veo que muchos los engañé y son bien chicos de putas. En otro diálogo. Y en otro diálogo, más o menos a nadie dice, ¿no? Oye, ya ahora, ¿qué haremos? No tenemos ese autor. El problema de los peruanos es que indios y blancos tienen que convivir, aunque no se vea. Iremos a Europa. Ahí no haremos nada por blancos. Bueno, en todo eso pensé, cuando veía los largos citas donde mencionan a Garcilaso, hace menciones. Pero también pensé, no, lo que ocurre es que hay momentos en el relato, hay momentos de que uno le pone comillas y lo puede coleccionar y decir la verdad. Porque he visto alguna vez un libro, no me mentira, hay un libro, citas de Mao. Y a Costa Carlos se le ocurrió hacer, imitando a eso, citas de Mariana. Entonces, solo que si esas citas, esos libros uno lo lee, no le sirve mucho, porque son citas sacadas de contexto. Sacadas de contexto, ¿no? Pero los dogmáticos obviamente lo siguen, ¿no? Y aprenden solo eso de Mao, ¿no? O de Mariana, que son las citas, fuera de contexto. Pero yo decía, pensaba, hermano decía, no voy a hacer que alguien no cachino, hincha, pues ya no lo digo, vaya a ser algo, de verdad que son creaciones, yo diría hasta literarias, pero dignas de sacarlo como cita. Solo que si no saca como cita sería como ficha para estudiarlo allí. Pero si uno lo saca como cita para un pequeño libro, pues entonces no tendría que ser como la famosa cita de Mao, ¿no? Pero las dignas de citas hay sentencias significativas que dentro del contexto son contundentes, y algunas también discutibles, ¿no? La ciencia y la religión, por ejemplo, interesante. Me haría lugar a coloquios y todo, como esto Montoya, que también te dijo que no era creyente, primero que era ateo, después era solo creyente, etc. Pero hay cosas. Pensé, como digo, pensé en Mao, pensé en Hegel, pensé en Braxo, pensé mucho. Es un libro de conclusión que te trae a colección a medida que uno va leyendo, ¿no? Pensadores, por ejemplo, de algún modo te invita a pensar en algo que has leído y que puedes tú, ¿no? Relacionarlo, te invita a leer. Pero después me di cuenta algo. Bueno, pero este libro es un libro, ¿no? El libro era un libro completo de volúmenes. Y por razones prácticas, conversando con el editor, dijimos, mejor, por razones muy prácticas, hay que sacarlo en el capítulo encargado así como en partes. Entonces, yo digo, este libro en realidad, la gente que lee este libro tiene que comprar todos los libros siguientes. Es decir, es casi una exigencia en lo mismo de que usted publique los libros. Porque con los siguientes, nadie le va a decir Braxo, sino ni Braxo ni no va a decir Braxo, sino de los otros libros que va a tratar igual, pero sobre otros temas, usted va a expresar seguramente ese mucho de realidad que tiene Iván Cachino. Iván Cachino, yo soy mucho, y no es casual. Cuando digo Iván Cachino, quiero aludir a lo siguiente. Yo diría dos homenajes acá. Un homenaje a la familia, en la persona del nieto, al que se dedica el libro, pero también en la persona del nieto que pone la tapa, ¿no? Pone la figura, la imagen acá. Ese nieto que está presente acá, como dice el músico, es el homenaje, porque muchas de las reflexiones que se hacen es a propósito de esa circunstancia vital. Obviamente es un homenaje a la esposa. ¿Por qué? Por una razón simple. Muchas personas, cuando hacen algo de libros, en un modo de diálogo, también me aburro, también discuto con mi familia. Yo soy casado con mi esposa. Es lo primero que se entera, ¿no? A veces, algunas cosas, detalles. Entonces, las reflexiones o el tipo de libro, efectivamente dan lugar a decir que es con autoría, ¿no? Aunque la señora pueda no haberlo dicho, pero uno dice, estas reflexiones sobre el nieto salen producto de no solo de pensaste, viste ese asunto, resolviste un problema, pero después, en algún momento incluso decidiste escribir, ¿no? Decidiste escribir, entonces, es un homenaje a la familia, pero es un homenaje a ambos. Un segundo homenaje, es lo que yo siento al hablar del libro, con un homenaje a ambos. Y entonces, seguramente por eso, decía yo, todavía más de una vez, por ejemplo, estuvo embarcado y continuamos en el proyecto de hacer un libro de traducción de relatos de Ángel, escritos por un extranjero, ¿no? En quechua cachino, y conversamos cómo hacer que ese libro de relatos en quechua cachino pueda volver a música en forma de libros, ¿no? Entonces, todo eso decía el señor, el doctor conmigo, todo lo que puede hacer así, no se olvida. Finalmente, al mostrar cómo es un
base a lo que uno, porque en algún momento incluso usted menciona eso, la influencia de por qué escogió esta carrera física, orientado porque vivió el drama, el sismo del 70, el drama de lo que vivió el Alcachino común y corriente, el Alcachino, ¿no? Él vivió ese drama y hizo vida al Perú, porque hemos visto alcachinos lo conocemos de nuestra edad, ha vivido ese drama. Lo sabemos por mi editora, ¿no? Una editora que falleció hace poco, no tenía idea, uno memorísticamente dice queriendo hacer su biografía, estudió primaria en Ancash, de pronto no, yo creo que estudió primaria acá. Una cosa así, ¿no? Entonces, ese drama del humo, ¿no? De poco uno va viendo, está expresado acá como homenaje, porque la forma como lo expresa, ¿no? Hay mucho de amor, mucho de nobleza, mucho de inteligencia, usted alude mucho a ese tema, ¿no? Y a hacer lo que uno quiere. Ese amor, hacer lo que uno quiere, y con libertad uno expresa cosas para el Perú de hoy conservador discutibles. Seguramente más de uno, en un coloquio, si usted expresa o lee esto en un coloquio de lectura, provocará reacciones incluso ácidas en el Perú conservador. Lo cita Tattenberg, pero, y lo cita bien, pienso que lo cita también como homenaje, lo cita bien con ese perdón. Realmente yo diría, termino con esto, va a ser un problema para el bibliotecólogo, porque a menudo en Perú nosotros queremos poner los libros, ¿no? Ubicarlos en mi propia biblioteca, ¿dónde lo ponemos? ¿No? Tenemos un estante, y hay una biblioteca también, estante de humanidades, entonces de literatura, o donde lo pongo, ¿no? Porque hay mucha literatura, hay ensayo, hay lirismo, hay poesía, no puedo verlo, hay poesía, eso que llaman prosa poética por momentos, uno ve eso. Entonces, hay literatura, hay, ¿no? mucha reflexión, aparte, de la discusión que trae a población también acá y se ve subliminalmente unos y otros muy francamente, ¿no? Expresa, como cita, por ejemplo, al doctor Yes, ¿no? Cita, ¿no? Y sin querer queriendo, al final cita al padre que revoluciona la Universidad de Cusco, ¿no? Al padre. Entonces, hay eso y yo digo, no, pues, ¿por dónde lo pongo? ¿No? Porque también hay un mensaje de la época. Esto no hubiera podido hacerse, aún con las ideas tenebrosas que usted tiene, probablemente entre los años 20 y 70, no hubiera. Es un libro, diríamos, de siglos, algunos dirían de entre milenios. O sea, vivido y sentido esa transición, ¿no? De décadas que era poco. ¿No? Los 20, los 2000 para nosotros, peruanos, eso vivimos, pero sin sentirlo, muchas gentes viven en el siglo, y alguno vive, ¿no? En el milenio, en otro mundo. Tiene mucho de eso este libro, dificultoso seguramente para encontrar acá. Todo esto quería expresar como impresiones mías para ustedes, pero también quería hacer precisiones, no por ser malo del artículo original. Hay momentitos en que ameritaba poner la fecha en que lo escribió. No, hay muchos lectores que escribió poquito, muchos otros memoriosos dirán, eso sí escribió tal fecha. Entonces, porque cuando cita el tiempo presente, a menudo dice, pero esto ya pasó, ¿no? ¿Cuándo fue? Entonces, ameritaría invitar también a que lean los jóvenes. Entonces, si le ponía en los 7 años, la fecha en que le escribió, ayudaría mucho. Esa es la única precisión que hacer. Bueno, quería expresar eso, el sentimiento, el producto de la amistad, pero también del esfuerzo, ¿no? Sentimiento editorial único. Queremos que la editorial única sea más conocida, sea más estimada, ¿no? Y la publicación de este libro suma a nosotros, suma a la UNI, suma a la editorial UNI, al Centro de Historia, que tuvo para nosotros el gusto de apoyar en todo lo que podemos. Doctor, muchísimas gracias por la atención. Enfoque en maneras de ver, y a mí por lo menos me ha dado especial gusto apreciar su forma directa, ¿no? De enfocar esta, que podríamos llamar múltiple rostro, le ha puesto rostros bien diversos al autor, muy distintos entre sí, creo que se justifican porque se trata precisamente del proceso de la vida. Y la gente va cambiando. Algunas veces puede ser como un gran humanista y otras veces puede ser otra cosa distinta, otra manera de ver. Muy bien, vamos ahora, conforme a lo establecido,
y tenemos una parte artística. ¿Y cómo va a ser eso? Yo no lo sé. Aquí hay los quizás sería bueno. Quiero que vamos a oír. De antemano sé que es la familia. Nada mejor que sea la familia. Pero quizás podemos antes de escuchar tener una idea de qué es lo que vamos a ver. Palmas fuertes para nuestro amigo. Buenas noches a todos. La primera pista que voy a interpretar es en la María, pero con pista de piano. Vamos a ver qué tal escucha, si un ratito para poder sorprenderlo. Y después una pieza más rápida, violín solo, porque suena mejor el Javier Rodríguez, ¿verdad? Sí, Javier Rodríguez, un solo nombre. hijo del autor y la coautora. Coautora del libro y naturalmente esperamos tranquilamente.
charlas de música que han escuchado, resumida, de repente como 4 partes, pero el piano sí te falta. Lo que hace de solo por estar. Para ver un poquito más las destrezas que se pueden sacar con el instrumento, con el arco, el matices que se sacan con el instrumento, un poco de color. Y la melodía, que también la música es parte de la parte social. Como decían varios estudios de la música, el niño empieza a los 6 años a desarrollar la parte auditiva. No quiere decir que antes no escuche, pero a los 6 años se desarrolla la parte de la captación auditiva. 7 años ya viene la parte de la reflexión. Por eso se le puede exigir un poquito más. A los niños de 3 años se le exige como un juego, pero aprende. Mis hijas lo dicen, bueno, y eso no es algo que en pedagogía lo han hecho varios en los años anteriores, 96, 90. Entonces los libros pienso que van con la música bien parecido, porque trata mucho de lo social. La música también trata de la parte social, psicológica, ¿no? Usted estaba escuchando un poco de ese tema, un curso que estoy haciendo, de la música en la parte social y la parte psicológica. Y hablaba mucho de las edades del niño y de cómo introducir las inteligencias múltiples en la música, a través de la música, ¿no? Que la música, digamos, entre todo tipo de inteligencia. Todas las inteligencias se pueden dar y mejorar. ¿Por qué? Porque si tú escuchas, digamos, reggaetón, yo escucho reggaetón, es buena música pegajosa, a excepción de Bad Bunny. Pero si escuchas reggaetón que te gusta, entonces es pegajoso, es un tipo de música que para mí, digamos, que es inteligente. Las que escuchan jazz son un poco más apasionados, digamos. Estoy poniendo lo que se encontró en los estudios, ¿no? Pero no quiere decir eso como algo, una realidad absoluta, porque cualquier estudio, cualquier investigación se puede refutar, se puede cambiar, de eso se trata. Las investigaciones o los conflictos, la música igual se puede siempre cambiar, los cambios. A lo que voy es de que hoy día mi papá me dijo para tocar, yo la verdad que no sabía ni qué tocar. Y con tiempo vengo de tocar también, y tengo que irme a tocar a física, entonces estoy con poco tiempo, pero se me ocurre esta pieza que es Alivia con ahorita, porque la verdad que no se me ocurrió otra. Es la que tocamos mucho en misas. ¿Y por qué? Porque es una película y es bonita. Pero podría haber tocado otra. Ahora voy a tocar Charla de Monti, que ya la conocen. Y es de aire gitano. No tiene nada que ver con nosotros. Pero todo entra en la parte social de la música. Desde niños, desde la cultura, o el color pasa a unos niños que les puedes enseñar con letra. Bueno, el Charlas de Monti es una pieza gitana que tiene varios efectos, ¿no? En el significado que es, tiene esto, vibrato, impulsando, pelea de color, ¿no? Y partes rápidas que se hace con el arco. Todos esos colores tiene esta pieza, ahora vamos a ver. Empieza lento, una parte de introducción y después la parte rápida que supone que baila.
tenía que expresarse en la creatividad interior. Qué maravilloso ejemplo de consistencia familiar. El doctor Leandro Rodríguez Valverde, graduado en física con estudios de pregrado en la Universidad Nacional de Ingeniería y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde obtuvo su licenciatura. Posteriormente, realizó estudios de posgrado en sismología y física de la Tierra en la Universidad de Cornell, Estados Unidos. Su formación académica ha sido complementada con estancias de investigación en instituciones de renombre mundial, como el Departamento de Magnetismo Terrestre de la Carnegie Institution of Washington, donde profundizó en el análisis de los fenómenos geofísicos. Es miembro activo del Centro Internacional de Física Teórica, ICTP, en Trieste, Italia, dentro del Laboratorio de Física de la Tierra, gracias a lo cual ha consolidado su expertise en áreas relacionadas con la dinámica terrestre y la predicción de eventos sísmicos. Asimismo, ha representado al Perú en la International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior, IASP, en donde integró la comisión de la Latin American and Caribbean Seismological Commission, LACSC, que le permitió contribuir significativamente al desarrollo de la sismología en la región. Su labor de docente científica ha sido reconocida reiteradamente. Fue declarado docente extraordinario de la Facultad de Ciencias del Ambiente de la Universidad Nacional Santiago Martínez de Mayor, donde compartió su básico conocimiento y promovió la investigación en ciencias de la Tierra. Entre sus reconocimientos destaca la medalla del río Tuari de Chalín, otorgada por la Dirección Regional de Cultura de Ancas, y su nombramiento como Patrimonio Cultural Vivo de Ancas, en mérito de sus contribuciones científicas y su impacto en la comunidad. Actualmente se desempeña como director ejecutivo del Centro Regional de Sismología para América del Sur, CERES, donde lidera iniciativas estratégicas en el ámbito de la prevención y mitigación del desastre sísmico. Su trabajo se ha enfocado en el pronóstico de terremotos, el análisis del tiempo, del peligro, y riesgos sísmicos, y en la implementación de proyectos orientados a reducir los efectos devastadores del movimiento telúrico. A lo largo de su trayectoria ha demostrado una constante preocupación por la prevención de desastres, al promover la colaboración entre instituciones científicas y comunidades locales para crear estrategias efectivas que protejan vidas y patrimonio. Su compromiso con el avance de la ciencia y el bienestar de la sociedad lo posiciona como una figura destacada en el ámbito de la sismología y la astrofísica en América Latina. Quiero decirles que quien habla como responsable del Fondo Editorial ha encontrado una satisfacción muy especial en la publicación de este libro. Es un ámbito en el cual ya tenemos también otras producciones. Una del doctor de la Facultad de Mecánica, que tiene como tarea el estudio de los accidentes automovilísticos y expedito en ello, y que ha hecho a partir de esa experiencia también una especie de mensaje de vida. Igual tenemos un ingeniero, un experto en ingeniería eléctrica graduado en tal cosa, que ha hecho una especie de síntesis de su vida y un trabajo que llama a los alumnos a aprender de la experiencia. Es una línea de trabajo de la ingeniería, de la ciencia, que humaniza, que trae la experiencia profesional al mundo de la búsqueda del otro, de la cercanía con los demás. Es muy, muy importante que ello ocurra, y por eso queremos recibir al doctor con un afecto muy, pero muy especial. Para eso nos vamos.
es un día especial. Nos reunimos aquí para presentar mi libro Ciencia y Vida, Crónicas de Movimiento de Educación. Fue un proyecto que nació de la necesidad de reflexionar sobre nuestra realidad, de cuestionarla y sobre todo de imaginar cómo podríamos transformarla. Me acompañan en esta ocasión personas que han sido fundamentales en este proceso. El doctor Luis Gutiérrez Elvis, la licenciada Joana Cáceres, mi querida esposa, y el ingeniero Heriberto Manín, a quienes agradezco profundamente por su presencia y por su compromiso con la educación y la ciencia. Y también quiero hacer énfasis en el licenciado Juan Carlos. Hace ya varios años comencé a escribir sobre educación, sociedad y ciencia. No lo hice con la intención de convertirlo en un libro, sino como un ejercicio de reflexión personal. En aquel entonces la tecnología me permitió algo que antes parecía imposible: compartir mis ideas con miles de personas sin depender de los medios tradicionales de comunicación, que muchas veces restringidos por intereses que no reflejan la verdadera realidad. Para mi sorpresa, mis escritos no quedaron en el vacío, fueron leídos, comentados, debatidos. Me di cuenta de que muchas de las inquietudes que expresaba eran compartidas por otros. La gente no solo leía, sino que respondía, proponía, discutía. Esa interacción me llevó a recibir invitaciones para charlas, foros y encuentros, donde las ideas que planteaba podían ser analizadas y contrastadas con otras perspectivas. Y entonces surgió la sugerencia recurrente: deberías escribir un libro. Por mucho tiempo dudé, pero llegó el momento en que sentí que debía hacerlo. No podía permitir que estas reflexiones quedaran dispersas, que las soluciones propuestas fueran solo parte de un debate efímero en las redes sociales. Decidí reunirlas, organizarlas y darles forma en este libro, con la convicción de que la educación, la ciencia y la sociedad necesitan un cambio profundo. Este libro no pretende ser una simple recopilación de textos, sino una invitación a la acción. En él expongo una realidad que muchos conocemos, pero que a menudo aceptamos como inmutable. Hablo de la urgente necesidad de cuestionar nuestro sistema educativo, de reformarlo desde sus cimientos, porque sin una educación transformadora no hay futuro posible. Planteo la importancia de rediseñar la gestión de nuestra sociedad, de aplicar una verdadera reingeniería de sus procesos para que funcione de manera eficiente y justa, y defiendo el valor de la ciencia como identidad, que no solo se limite a reproducir modelos extranjeros, sino que también rescate el conocimiento de nuestros ancestros, que lo integre a un desarrollo científico propio, capaz de impulsar a nuestro país hacia el futuro. Este libro es el resultado de un sueño hecho realidad. Pero no es solo mi sueño, es el sueño, es el reflejo del anhelo de muchos por ver un país diferente, más justo, más equitativo, más desarrollado. Nada de esto habría sido posible sin el apoyo de la Universidad Nacional de Ingeniería, en la persona del ingeniero Heriberto Manín y del licenciado Montano, a quienes agradezco profundamente por su colaboración y confianza en este proyecto. Pero más allá de los agradecimientos y las palabras, lo que realmente importa es lo que hagamos después de esta presentación. Este libro no solo tiene sentido si despierta preguntas, si provoca debates, si impulsa la acción. No se trata solo de leer, sino de actuar. Hoy más que nunca necesitamos cambiar la forma en que pensamos la educación, la ciencia y la sociedad. Y ese cambio empieza con cada uno de nosotros. Muchas gracias. Bien, pues, como dice el doctor, este es un momento de reflexión que nos reafirma en la acción. Vamos ahora a un compartir, ¿verdad? ¿Cómo sería mi querido Gilberto?
nos ponemos a bailar, como Se va a servir. Mientras eso puede alguien intervenir, comentar también. Esa es la idea. Yo suelo decir que para estos momentos la idea es romper filas, es decir, nos conectamos entre todos, quizás podemos tomar una foto, ¿verdad? Para eso, miren, para tomar las fotos, eso hacemos en hoy por lo menos, se toman dos fotos. La foto de la mesa, primero, y luego lo que llamamos foto de todos. ¿Y cómo es la foto de todos? Los miembros de la mesa se paran adelante, todos nos ponemos de pie, y alguien desde acá, levantando un poquito la cámara, saca una foto del recuerdo donde toditos están, que eso es lo bonito, foto de todos. Entonces, apaguemos un momento